WEF Costa Rica 2020. Gracias por conectarse con nosotros. A continuación, para el tema Mujer, Dinero y Éxito, Independencia Económica, Garantía de Autonomía, tendremos a nuestras panelistas Vanessa Lin, consultora internacional, fundadora de Family Business Network, mentora, experta en Family Office, gobernanza y programas de desarrollo para el relevo generacional. Clara Coria, psicóloga, investigadora de las problemáticas del dinero, el poder y el éxito desde la perspectiva de género. Autora de 11 libros, entre ellos El sexo oculto del dinero y Los laberintos del éxito. Cofundadora del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires. Galardonada con el premio de la Fundación Conex 2016 como una de las 100 personalidades más destacadas de la última década en Argentina. De la Gerencia General Conex Sabroso S.A. está con nosotros la señora Noelia de León, quien también es miembro de la Comisión de Incentivos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Comisión Nacional de Calidad, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria y de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Es fundadora del Foro de Mujeres Empresariales y Profesionales de Costa Rica. Con una trayectoria de más de 35 años, la vicepresidenta ejecutiva de Mercado de Valores, Cristina Macís, es también miembro directivo de la Cámara de Puestos de Bolsa de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y de la Junta Directiva Horizonte Positivo. Socia fundadora de Multifondos de Costa Rica, SAFI y MBA de ADEN Alta Dirección Business School y la Universidad Internacional de Cataluña. Gisela Sánchez es la primera mujer presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham. Además, es la directora de Relaciones Corporativas de la empresa Florida Ice and Farm Company y ha sido incluida en 2 ocasiones como una de las mujeres más influyentes de Centroamérica por parte de revista Forbes. Finalmente, la señora Hazel Cepeda, actual gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, consultora en gestión corporativa y estructuración financiera de proyectos de inversión. Ha desempeñado posiciones de alta gerencia en administración bancaria, finanzas, negocios y auditoría. Fue gerente país para Costa Rica y Panamá del Banco Centroamericano de Integración, así como subgerente general de operaciones y gerente general interina del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Sin más preámbulo, los dejo con la moderadora de este bloque, Vanessa Lin. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que estoy encantada de participar en este primer foro del Women Economic Forum. No saben la alegría y el trabajo que ha llevado esto y compartirlo con Bernardita y Loredana ha sido una experiencia fascinante. Así como fascinante es compartir con estas compañeras en el foro, que realmente es un privilegio contar con la doctora Clara Coria, que nos acompaña virtualmente desde Argentina. Y ni se diga de nuestras experimentadas panelistas, Hazel Cepeda, Cristina Macís, que está en Illinois, Noelia de León, que me acompaña aquí cerquita, guardando la distancia, Gisela Sánchez, y yo creo que estamos ya todas. Como decíamos en la introducción, yo me dedico a la consultoría en empresas familiares y acompaño procesos de gobierno corporativo y familiar, todo lo que tiene que ver con la preservación de la riqueza y del legado, lo cual es uno de los temas fundamentales que atraviesan los cambios generacionales, y el cómo mantener o superar el éxito de las generaciones anteriores es uno de los desafíos principales. Y vieran que he podido entender la parte afectiva que causa el éxito en las nuevas generaciones. Los procesos de sucesión conllevan una serie de dinámicas a lo interno de la empresa familiar, a lo interno del sistema familiar, y ni se diga del patrimonial, que hoy tendremos el gusto de poder entender cómo eso funciona, cómo están interconectados y qué pasa cuando son las mujeres las que tienen que gestionar esos patrimonios. Por la riqueza de este tema que cubrimos esta tarde,
La propuesta que tenemos para este panel, y aprovechando la gran experiencia y el conocimiento y la investigación que la doctora Clara Coria ha desempeñado y ha escrito en sus libros, lo que tendremos es una exposición primero de Clara, seguidamente aprovecharemos el tiempo para hacerles preguntas a nuestras panelistas. Clara va a tener la oportunidad de aportar un poco más como experta de contenido y esa va a ser la dinámica que propongo para este panel. Así que sin más preámbulo, le pasamos la palabra a Clara. Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantada de estar acá en Costa Rica. Yo le decía a la gente que me rodeaba que hoy yo volaba a Costa Rica y que volvía en el día. Me da mucho placer poder compartir y, bueno, ser una de las tantas mujeres que cada vez somos más, que estamos tratando de ir hacia la paridad. Hace años, realmente hace siglos, que siempre las mujeres han estado peleando esta paridad, pero es en las últimas décadas donde adquiere una envergadura bastante más amplia, porque, bueno, ahora son muchos los movimientos de mujeres que están, y realmente esto es una gran novedad. Pensando en eso, bueno, al principio me habían dicho que yo comentara un poco de mi experiencia en este tema, y lo que podría contarles es que, bueno, como ya dijeron, fui una de las cofundadoras del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires, y allí éramos 4 o 5. Además era en tiempos de dictadura, habíamos alquilado un pequeño desván en un edificio y llegábamos a escondidas, y allí nos reuníamos 2 o 3 veces por semana a estudiar las feministas francesas, norteamericanas y españolas, sobre todo. Bien realmente para entender lo que era el patriarcado. Y luego nos distribuimos tareas. Y a mí me interesaba mucho no solamente quedarme con el desarrollo teórico, a mí me importaba mucho que la teoría bajara a tierra para que se pudiera contactar con todas las mujeres y que lo pudieran entender y después hacer lo que se puede dentro de las condiciones de cada una. Y entonces empecé a hacer talleres de reflexión. Yo ya venía con muchos años atrás trabajando con grupos, además de pacientes particulares, y empecé con el tema del dinero. Y empecé con el tema del dinero porque yo me di cuenta años después que en la infancia había visto que las mujeres que me rodeaban sufrían mucho por la dependencia económica y que había muchas situaciones ingratas que por ahí ahora también lo siguen siendo, pero no tanto. Y yo dije, acá hay un tema realmente importante para tratar de desnudar, ir al fondo, a ver qué se podía entender para cambiarlo de alguna manera. Y me propuse hacer el primer taller, yo fui juntando mujeres para decir que vinieran, que nos íbamos a reunir una vez por semana, que eso no tenía gasto económico, porque a mí me importaba mucho poder empezar a entender. Y bueno, fueron viniendo muchos año tras año. Después de, eso fue en el 79, o sea que llevamos 80, 40 años que empecé con los talleres. Y fue una metodología que me fue muy útil, pero no solamente a mí, para entender y desarrollar lo que podía entender, sino también a las mujeres que participaban, porque la frase más común que en todos los talleres surgía era pero a mí me pasa lo mismo, y yo soy totalmente distinta a ella. Entonces era muy interesante ver cómo una cosa tan sencilla como es que todos somos diferentes y todas somos diferentes, sin embargo, a todas nos transitaba la misma dificultad. Entonces ahí empezaban a entender que algo pasaba con el dinero, que no era que ellas eran tontas, que no entendían de economía, había algo más. Y fue así como empecé con los talleres. Entonces, en este momento que hay tantas mujeres, aunque no todas las que debería haber, porque el 50% todavía no está en los lugares de poder, como dijo alguna vez, creo que fue una francesa, que ella iba a creer realmente en la paridad entre hombres y mujeres cuando en las comisiones directivas incorporaran a mujeres incompetentes. Entonces, me pareció una síntesis perfecta, porque es cierto, los directivos, las comisiones directivas están llenas de hombres incompetentes y sin embargo siguen estando, pero para que una mujer ingrese tiene que ser prácticamente la genia de todo el planeta.
Y entonces, bueno, me fui metiendo a fondo, y lo que a mí me gustaría compartir en este momento, que tengo unos 15, 20 minutos, es un punto muy particular. Al principio había pensado en hacer la diferencia entre independencia y autonomía, independencia económica y autonomía. Eso va a llegar, pero me pareció más importante mostrar un aspecto que a mí me parece que es uno de los más importantes de este tema de la sumisión femenina, o de la supuesta, entre comillas, sumisión femenina. Y bueno, comentaría que yo he encontrado que hay por lo menos dos tipos de obstáculos en esto de la dependencia. Uno son obstáculos sociales, que tienen que ver con las leyes, con las costumbres de cada lugar, etc. Pero hay otro obstáculo que tiene que ver con la subjetividad, es decir, con los aspectos inconscientes que fueron incorporados a la subjetividad femenina, así como a la masculina también, por supuesto, y que desde allí, como son inconscientes, están actuando, y son mandatos. Son mandatos a veces familiares, mandatos sociales, mandatos religiosos, en donde en todo está presente el modelo de pensamiento y de ubicación patriarcal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, esto, como saben ya, por supuesto, es complejísimo y tiene muchos abordajes. Yo voy a tomar uno solo para poder ir por lo menos a algo muy concreto. Y lo que tomaría es que de estos dos obstáculos, como yo soy psicóloga y como además me interesaba indagar desde esa herramienta que yo tenía, voy a tomar el obstáculo que tiene que ver con la incorporación al inconsciente de lo que es, entre comillas, ser femenina o ser mujer. Y cuando me puse en este tema, lo que llegué a pensar es que acá había una grave situación, porque en el modelo patriarcal, que sabemos que es jerárquico, autoritario, etcétera, y no voy a entrar en eso porque ustedes lo deben conocer, hay algo en el fondo que tiene que ver con lo que se supone que debe ser una mujer, de la misma manera como se supone que debe ser un hombre. Y entonces, en eso de que se supone que una mujer tiene que representar un ideal. Y ese ideal es el ideal maternal impuesto por el patriarcado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ideal maternal tiene básicamente tres condiciones, que es estar a disposición total, no tener autonomía, por supuesto, y además la abnegación. Es decir, la incondicionalidad, la posibilidad de el entregarse, son condiciones básicas de ese ideal maternal. Y se supone que el ideal maternal es el que justamente está sosteniendo a la feminidad. Es decir, desde el patriarcado, una mujer es una madre. Tiene que comportarse como madre, pero no solo con sus hijos, sino con todo el mundo. Incondicional, altruista y abnegada, que son los tres pilares del ideal maternal patriarcal. Entonces, claro, yo, para no quedar solamente en palabras, les voy a contar algunos ejemplos que surgieron en las reuniones, que son ejemplos de los más variados. Algunos son más o menos sociales, otros son domésticos y otros son simplemente de la personalidad. Por ejemplo, en una oportunidad, a ver, que yo lo tenía para no perderme, sí. Recuerdo que en una oportunidad una abogada que tenía muy buen pasar como abogada, trabajaba muy bien, era reconocida y ganaba buen dinero, cuenta en un taller que ella tiene depositada una cuenta corriente, y esa cuenta corriente la comparte con el marido. Hasta ahí puede ser entendible porque, bueno, en una cuenta corriente a veces se necesita que por lo menos hayan dos personas para, si se necesita sacar dinero.
pero daba la casualidad que en algún momento el marido le pidió el talonario de cheques y por supuesto ella se lo dio. Entonces, cada vez que ella necesitaba dinero, le tenía que pedir al marido que por favor le diera el dinero que ella necesitaba. Y fíjense qué interesante, porque no era una mujer dependiente económicamente, era una mujer que ganaba dinero, que lo ganaba ella, que además era buen dinero, pero que se las había ingeniado para perder la autonomía que esa independencia le daba. Tenía independencia económica, pero no tenía autonomía, porque tenía siempre que pasar por otro. Y ahora les voy a contar otro ejemplo totalmente distinto y que es del ámbito doméstico. En una oportunidad, una mujer que en ese momento yo consideraba grande, cuenta que con su marido, a su marido le gusta muchísimo comer espárragos, pero le gusta comer la puntita de los espárragos. Entonces ella compra espárragos porque le gustan al marido, los corta y le entrega a él las puntitas para comer y ella se queda con los cabos, o sea, con la parte dura. Bueno, en el taller, cuando ella lo comentó, hubieron risas y comentarios. El taller terminó al cabo de un año y un día me la encuentro por la calle. Y en la calle me dice, hola Clara, ¿cómo estás? ¿Sabes? Mi marido murió y ahora los espárragos me los como yo. Es para reír y llorar. Pero fíjense, un ejemplo totalmente doméstico donde se ve que ella podía sentirse independiente dentro del rol que le tocaba, porque era una pareja tradicional que tenían separados los roles de pareja. Con lo cual, él era el que manejaba toda la provisión económica y ella manejaba toda la casa. O sea, ella tenía el poder de la casa, pero aún teniendo el recurso que daría la independencia, no podía ejercitarlo, porque una cosa más normal hubiera sido que partiera por la mitad del paquete de espárragos, le entregara a cada uno el que quisiera y cada uno se los come como quiere. Ese es un ejemplo aparentemente trivial y muy sencillito, pero que habla mucho de un montón de situaciones cotidianas y personales en donde, aún teniendo independencia, en algunos casos económicas y en otros casos la independencia de manejar la cocina, sin embargo, no se logra manejarse con autonomía. Y como esas les puedo comentar, bueno, les voy a comentar una que me llamó mucho la atención y que está en uno de los libros. En una oportunidad yo hice talleres con varones. Entonces un hombre que estaba en el taller, periodista reconocido, bastante exitoso, comenta que realmente él cree que muchas de las cosas que hacen las mujeres las hacen porque ellos también las están apoyando y que eso también tiene una evaluación económica y por qué no la tomo en cuenta. Entonces para el comentario me mira a mí y me dice, mira Clara, estuve pensando en vos, vos grabás las reuniones, después te pasás tiempo desgrabándolas y escuchándolas, y luego estás en la computadora, en ese momento, sí, recién empezaba la computadora, estás haciendo una síntesis, y con esa síntesis empezás la reunión siguiente. Eso te debe haber llevado muchas horas, son todas horas que vos le robaste a tu marido. Mira, yo no conozco a tu marido, pero seguro que es un santo. Es impactante, porque además era uno de los hombres que se consideraban progresistas, de los hombres modernos, muy atractivo, muy seductor, con muchas mujeres alrededor, pero ese era él, y eso era él y muchos otros. Todo esto son ejemplos como un poco para llegar a que la independencia tiene que ver con tener recursos. Los recursos pueden ser económicos, pueden ser de conocimiento, pueden ser de otro tipo los recursos, pero sin tener el recurso es imposible ser independiente. Pero no alcanza con eso. Lo que se necesita es que además de tener el recurso, uno tenga un criterio propio y además decidir con ese criterio y tomar una decisión. Y eso no necesariamente sucede. Muchos años después también tuve otros grupos y una mujer joven, bueno, mucho más joven, comentó que cuando ella era adolescente iban de campamento con los padres al sur. Y entonces, llegado allá, una vez, el padre se quedó estaba prohibido que fumara en esa época y no podía, solamente lo hacía a escondidas en su casa. Y entonces comenta que el padre se queda sin cigarrillos y que entonces le dice, nena,
por favor, ¿me das un cigarrillo? Y entonces ella, que lo tenía muy clarito, dijo, papá, vos sabés que no es legal que yo pueda fumar. Entonces, bueno, el padre tuvo que decir, bueno, a partir de ahí, de ahora lo legalizamos y estás con libertad. Pero lo más interesante fue lo que dijo después. Dice, ahí entendí que para poder negociar se necesitan dos cosas: tener recursos y realmente esperar la oportunidad. Y me pareció realmente una síntesis muy clara de que no alcanza con tener recursos, sino que es necesario tener un criterio propio. Y acá viene otro punto importante, que es un criterio que esté legitimado. Porque el tema que yo diría ahora que está metido en el inconsciente colectivo y en el inconsciente de cada una de nosotras, es que no siempre tenemos legitimado al interior de nosotras mismas eso que querríamos hacer. Entonces, lo que falta es legitimidad, autolegitimidad, porque la legitimidad social está en las leyes, en las costumbres cuando cambian, en las actitudes que uno puede tener socialmente, pero no alcanza, porque sabemos que hay, no sé si debe pasar en Costa Rica también, hay un montón de leyes que favorecen la paridad y sin embargo las mujeres los desconocen, no se usan, es decir, no alcanza. Lo que sí es importante es que uno lo tenga legitimado, que una lo tenga legitimado, porque lo que muchas veces no podemos defender bien o realmente reclamar o poner las condiciones convenientes, saludables para todos, es por falta de legitimidad interior. Y esa falta de legitimidad tiene que ver realmente con este ideal maternal. Si una mujer está definida por el ideal maternal, o sea, ser altruista, incondicional y abnegada, entonces, ¿cómo le va a reclamar uno a otro? ¿Cómo le va a reclamar algo a un hijo? ¿Cómo le va a reclamar algo al marido? ¿Cómo le va a reclamar algo a alguien? Si, por todo lo que hicieron por mí, por ejemplo, o simplemente porque los quiero, o porque tengo que ser, bueno, sabemos que hay un mandamiento que dice amarás al prójimo como a ti misma, pero en realidad lo que sucede con ese inconsciente colectivo es que las mujeres terminan amando más al prójimo que a sí mismas. Es decir, no se toman como modelo de amor, modelo de respeto, sobre todo. Y esto tiene que ver con el respeto a sí misma. Así como se respeta a otro, la necesidad de respetarse a sí misma. Y bueno, me parece que, no sé, creo que más o menos estoy, pero si me quieren hacer alguna pregunta, encantada. Lo que yo sintetizaría es que es muy importante ver la diferencia entre independencia y autonomía, y que muchas veces tenemos los recursos para ser independientes y que no los podemos usar porque a veces no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta porque tenemos incorporado a nivel inconsciente mandatos increíbles, mandatos de que primero están los otros, mandatos de que una tiene que ser abnegada y además ofrecerse. Y finalmente yo les diría que, bueno, me parece que para cambiar ese modelo necesitamos ser transgresoras de un ideal que se ha inoculado muy sutilmente y del cual no tenemos demasiado registro. Y para ser transgresoras, tenemos que saber que vamos a ser transgresoras de un mandato muy grande y que viene desde allá lejos del tiempo, que es el mandato del ideal maternal. Bueno, ahora por suerte, digamos, estamos en una época en donde muchas mujeres se pueden repensar, incluso si quieren tener hijos, por ejemplo, cosa que, digamos, en mis épocas de juventud, una mujer que no quería tener hijos era más o menos una mujer que seguramente no le andaba bien la cabeza. Cosa que ahora es una elección posible. Y como todo tiene sus costos. Tenerlo tiene un costo, no tenerlo tiene otro costo. Eso va para el tema de las negociaciones con una misma, que a mí me ha parecido que es una herramienta interesante cuando uno logra poder negociar consigo misma. Y bueno, creo que la clave está en asumirse como transgresoras. ¿Qué quiero decir con esto? Saber que una está transgrediendo y que está transgrediendo un mandato sostenido por casi todas las religiones, sostenido por casi todas las culturas y que viene de allá lejos y hace tiempo.
Y que ser transgresora significa saber que no nos van a querer, que nosotros tenemos que reacomodar nuestra propia identidad, porque entonces, ¿qué es lo que soy? Si no soy una madre, como se suponía que debía ser para dar mi identidad femenina, ¿qué soy? Bueno, esa es otra pregunta que requeriría otro tiempo. Y yo creo que dejaría acá porque hay varios conceptos que son densos cada uno de ellos, pero que bueno, después si quieren pensarlo, por ahí les puede servir en algo. Gracias, Clara, buenísimo. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas de nuestras panelistas y vamos a empezar con Hazel. Hazel, sabemos que es la primera gerente general, mujer, en una de nuestras instituciones catalogadas como la joya de la corona, como es el ICE, conjuntamente con la Caja Costarricense del Seguro Social. El ICE ha sido una empresa tradicionalmente liderada por varones, es una industria muy técnica e ingenieril, mayoritariamente masculina, con una trayectoria y experiencia fundamentalmente en el área de banca y finanzas. Así que Hazel llega a esta organización y la pregunta para Hazel es, tenemos una coyuntura de país retadora, los retos institucionales del ICE lo son, y quisiéramos saber cómo se vive por partida doble el hecho de la llegada tanto de la presidencia ejecutiva como en el rol de la gerente general que lo asume Hazel. ¿Y cuál ha sido, a tu criterio, el tipo de abordajes y estrategias que han sido exitosas para superar estas adversidades técnicas de la industria y que nos podrías compartir? Encantada de estar en este foro, la verdad que es un verdadero placer y Vanessa, un gusto como siempre estar contigo. Realmente te tengo que decir que soy la segunda mujer gerente en el ICE y eso es un dato realmente importante. Pero quisiera mencionar que actualmente, históricamente, es la primera vez en el instituto que dos mujeres estamos liderando, una en la presidencia y otra en la gerencia general. Y eso es quizás la antesala de decir cómo llegamos nosotros y qué es lo que estamos tratando de hacer y cómo se siente este cambio. Y lo que te puedo decir es que ha sido una experiencia primero humana, personal y por supuesto profesional extraordinaria. Y llegamos como mujeres a hacer un cambio de transformación total. De transformación total en la forma de ver la empresa, en la forma de servir al país, en la forma de manejar a los equipos, en la forma de generar valor a la organización. Y lo más importante es el entender que cuando llegamos, y en lo personal, a una organización como lo es el instituto, que es ciertamente un modelo de institución que le ha dado por más de 71 años al país servicios esenciales, ¿verdad? Los servicios esenciales es el agua, que es vida, la electricidad, que es fundamental, y las telecomunicaciones, y por supuesto la salud. Sin salud no podemos, por supuesto, tener nuestra calidad de vida. Y en este caso en particular, el ICE tiene bajo sus hombros dos de los servicios esenciales. Uno en competencia y el otro que es el servicio básico y fundamental, en donde también participa con otros actores. En llegar a una empresa dominada históricamente por hombres, liderada por hombres, y cuya infraestructura y plataforma ha sido hecha por hombres, no necesariamente significa que detrás de ello no han habido grandes mujeres que también han dado su aporte, su semilla, y que yo he tenido el gusto de poder conocer e interactuar. Y algo que he dicho es que en este proceso de transformación al que hemos llegado, porque es una transformación en todo este concepto que menciono, ha permitido también sacar y entender cuáles son las raíces de nosotros como seres humanos y las capacidades y las potencias de lo que podemos hacer. Enfrentar un proceso de transformación que lo que busca fundamentalmente es, y lo digo con toda transparencia, es el fortalecimiento financiero de la empresa se logra a través de la suma del capital humano. El ICE ha sido preponderante y en esta experiencia lo he visto
y gran parte de nuestra población es femenina. Y hemos sido pioneros en dar la paridad y el compartir posiciones de valor dentro de la organización. Para mí es una escuela extraordinaria. Podemos encontrar ingenieros, biólogos, químicos, arquitectos, psicólogos, administradores, y todo eso se necesita para el desarrollo del servicio esencial que hoy se brinda. Y ahí el peso y el equilibrio entre las mujeres y los hombres es extraordinario. En mi experiencia anterior, y ahora lo sumo a la actual, tengo que decir que he trabajado siempre de manera excelente con los hombres, pero evidentemente en otro contexto, ¿verdad? El contexto de las horas de las 8 a las 5 de la tarde, el contexto de las reuniones, en una época de cambio, en donde la mujer cuando iniciamos no tenía tanta voz y ahora tiene más peso y voz, en donde nosotros debemos de ser modelo, y un modelo que no ha sido fácil llegar. ¿Para qué? No para quedar ni para dejar simplemente la huella, no, para dejar la puerta abierta para que otras mujeres vengan detrás, definitivamente. Una de las grandes fortalezas que hemos encontrado es que la brecha de educación, y sobre todo en una economía como la nuestra, ha permitido el acceso gratuito para que la gente pueda, para que los ciudadanos podamos hacernos de una carrera. Y eso sí ha sido esencial, pero no discriminatorio, pero sí ha sido esencial. Y en ese proceso, esa brecha también nos ha dado la oportunidad de poder hablar en un mismo nivel, poder hablar en un mismo contexto y poder demostrar que la perspectiva del género en sus dos componentes le permite generar valores e iniciativas muchísimo más importantes para el desarrollo de las empresas, de los negocios y de las economías. Una de las claves quizás más importantes es, en mi opinión, el trabajar mucho los equipos de trabajo. Aquella relación en donde el jefe, en donde el superior inmediato tenía la oficina, no estaban los espacios abiertos como hoy día buscamos, los coworking, los smart working, en donde queremos el intercambio y el uso de los recursos físicos y humanos a través de la tecnología. Eso antes no existía, hoy existe y hoy lo tenemos que explotar. Déjenme decirles que una de las grandes fortalezas que tenemos es que en el trabajo técnico y en el trabajo profesional no hay diferencia. A mí, en lo personal, me da gusto cuando veo a una compañera, y así lo menciono, subida en una escalera, haciendo trabajo de hombre de ingeniería en el campo. Y eso la gente a veces no lo sabe y es feliz, es profesional y es destacada en su campo, ¿verdad? Como también tenemos hombres que eventualmente están haciendo funciones tradicionalmente para mujeres. Y lo importante es unirlos y ponerlos a trabajar de manera conjunta, colaborativa y sobre todo, como digo, es el trabajo en equipo. La esencia o el producto final de todo esto también creo que radica fundamentalmente en aquello en que esta plataforma nos permite llegar y alcanzar los objetivos. Si no es por esa interrelación de capacidades, conocimiento y género, si no es por esa convicción de decir venimos a crear valor, no venimos a dirigir empresas, venimos a crear valor. Y cuando creemos y nos comprometemos y estamos seguras de que nuestra función es venir a crear valor en las empresas, la forma de interactuar con las personas, con los colaboradores, internos o externamente, cambia radicalmente. Yo, en lo personal, estoy convencida de que en Costa Rica y por supuesto, en el mundo, a través de las mejores prácticas, vamos a seguir abriendo brecha, tenemos que seguir abriendo brecha y tenemos que ser muy consecuentes en fijar nuestras metas y objetivos, en hacer lo que decimos, pero no podemos echar para atrás. El ICE es un ícono, sí, es un ícono, es una gran universidad, es una gran población, estamos hablando de más de, como grupo, casi 18,000 personas, y creo que definitivamente ha sido líder en ese trabajo colaborativo y paritario. Así es que los resultados los veremos y yo estoy segura que los resultados serán mejores cuando hablamos de hombres y mujeres trabajando en un mismo nivel, en un mismo componente, con un mismo objetivo y creando valor de las organizaciones. Y eso es lo que estamos haciendo. Creando éxito a través de la creación de valor.
Clara, ¿quisieras comentar algo de lo que nos comenta Hazel? Bueno, me parece maravilloso que estén poniendo en práctica realmente espacios de paridad y además que se pueda descubrir, como efectivamente lo ha dicho, la libertad de que ni las mujeres ni los hombres estén entrampados y atrapados en determinadas actividades y modalidades y formas de ser, en donde los hombres puedan disfrutar, hacer y placenteramente cosas que estaban atribuidas a las mujeres, por ejemplo, la cocina, que ahora hay chef por todos lados, y que las mujeres puedan hacer cosas, como ser ingeniera en el campo, que estaban tradicionalmente atribuidas a los hombres. Es decir, porque ahí hay una riqueza, porque seguramente la misma actividad hecha por un hombre o por una mujer tiene diferencias, y son diferencias que enriquecen. No es que hay una manera de hacerlo y otra no. Entonces eso realmente es de un enriquecimiento muy grande. Es decir, que junto con la paridad, que es un derecho que habría que legitimarlo al interior de cada una, está allí el enriquecimiento por la diferencia. Así que me parece realmente muy loable. Y la otra cosa que también comentaría es que efectivamente esos cambios se generan cuando se trabaja grupalmente. Es en las reuniones grupales donde realmente la gente aprendemos, vamos aprendiendo a compartir, a enriquecernos con el otro y a darle al otro también un enriquecimiento, sin que necesariamente esté siempre marcado por la competencia. Claro, Digamos. el trabajo en equipo. Por la competencia mala vida, digamos. Vamos a pasar ahora con Noelia, quien tengo aquí el gusto de compartir. Noelia, fundadora y gerente general de la empresa Conic, empresa en el sector de alimentos. Y hoy hemos escogido solo uno de tus múltiples sombreros, ya que Noelia tiene muchos, y tanto en el campo de las ONGs como en temas de mentoría, pymes, cámaras, y se ha caracterizado por ser, como dice ella, la que hace las preguntas incómodas. Y quisiéramos esta tarde que nos compartieras algunas de tus anécdotas y tal vez la primera pregunta la podemos iniciar en cómo el rol de empresaria es transgresor en nuestros países. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes para cada una de ustedes, mis estimadas colegas. Un gran honor compartir con todas ustedes. Es que cuando hablamos de transgresión, está la norma y está la transgresión. Cuando nosotros rompemos la norma en un sentido metafórico o práctico, cuando hacemos algo diferente a lo establecido, cuando nos salimos de nuestro rol, cuando rompemos ese techo de cristal, cuando hacemos algo que no es lo esperado en nuestro comportamiento, como bien lo apuntaba doña Clara, ¿verdad? En las mujeres, los roles que nos han socializado desde los tiempos es madre, atender el hogar, ser una persona abnegada. Estar fuera de eso es romper un paradigma, eso es ser transgresor. Pero además, el hecho de convertirse en empresaria, que además, ¿qué significa eso de ser empresaria? ¿Qué es eso? Eso es tener un negocio, es visibilizarse, es participación como empresaria, es ganarse los espacios. ¿Qué significa eso? Porque al final de cuentas, cualquier acción, cualquier rol que usted asuma, va a ser transgresor. Incluso una innovación es una transgresión porque estamos haciendo algo completamente diferente. Entonces, cuando nosotras como empresarias comenzamos a tomar conciencia de la importancia y la valía que nosotros damos a través de nuestros productos, de nuestros servicios, de las relaciones, del manejo del talento en las empresas, que estamos aportando a la sociedad, eso nos va sensibilizando y nos va fortaleciendo. Y nos vamos dando cuenta de que tenemos una voz. Lo que pasa es que hay que levantarla más fuerte. Tenemos que levantar la mano no una vez, 3 veces. Entonces, al final de cuentas, siempre estamos transgrediendo porque además venimos ganando espacios o abriendo espacios o aprovechando los espacios que otras mujeres a lo largo de la historia en Costa Rica, por ejemplo, lucharon por abrirnos. Cuando hablamos del tema de la igualdad y de los votos, aquí hay mujeres transgresoras que incluso murieron en el destierro.
porque transgredieron las normas impuestas por una sociedad, como lo mencionábamos bien, Clara. Entonces, al final de cuentas, usted, una como mujer, va cargando cierto peso, está haciendo algo diferente, de que está levantando la voz. Una vez me decía una colega de una junta directiva, Noelia, usted tiene razón en lo que está diciendo. ¿Sabe cuál es el problema? Es la forma como usted lo dice. Y eso me hizo pensar a mí mucho. Dije yo, la forma como yo lo digo. Y comencé a observar cómo era la forma de otras mujeres en otras juntas directivas también. Y entonces me di cuenta de que es la forma como se dice, es la forma maternal, la forma educada, la forma dulce, la forma para no ser incómoda, para que no me tomen en cuenta, porque a la hora de socializar, socializamos por igual en las relaciones de gremios, por ejemplo, o en las relaciones empresariales, pero a la hora del trabajo, las relaciones no son tan paritarias. Cuando hablo de paritarias, no hablo de cuantitativamente, sino cualitativamente hablando. No siempre es el voz a voz o el tú a tú. Claro, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta una de que las mujeres tenemos que luchar más, como decía también alguien, tenemos que demostrar que somos mucho mejor. Somos casi perfectas. Somos observadas, somos medidas, somos calificadas y a veces inmisericordiamente. Sí, inmisericordiamente, porque estamos además quitando un espacio. Porque eso yo lo he tenido que escuchar. Es que le tenemos que dar el espacio a las mujeres para alcanzar paridad en las juntas, porque nos obligan. Pero en realidad, en que más mujeres se propongan para que podamos llenar una cuota. Pero a la hora de proponer algo, no tiene el mismo valor la voz de una mujer, la opinión de una mujer o la propuesta de una mujer que la de un hombre. Y hablo como empresaria. Cuando en una junta se propone algo y se oyó, pero no se escuchó. Pero sí se escuchó cuando lo propuso un colega. Sí. Y cuando le dicen al colega, entonces encárgate de ese tema porque es tu propuesta. Y la mujer dice, pero fue mía. Sí. Pero simplemente calla porque no vamos a ser conflictivas. Porque al final de cuentas, las cualidades que dicen en los hombres son cualidades, en las mujeres se nos califica negativamente. Como defectos. Como defectos. Ah, ese hombre es un hombre firme. No, ella es una mujer agresiva. Es una mujer conflictiva. Necia. ¿Verdad? Es una mujer necia. Ahora, es difícil, sí, ¿verdad? Cuando venía para acá, una colega me dice, vean todo lo que le están poniendo a fulana de tal, su hija, que es una experta profesional en temas que nos ocupan en este momento en la pandemia. Entonces ella ha dado su opinión y dice que la han masacrado a través de las redes sociales con cualquier cantidad de insultos y ofensas. Por dar su opinión. Por dar su opinión. Una opinión diferente. Pero además, opinión que había dado antes, tal vez un profesional hombre, pero que era tomado en consideración. ¿Y ella qué sabe? Claro. Noelia, ¿por qué nos cuesta tanto a las mujeres reconocernos como empresarias? Bueno, es que creo que el no asumirnos, pero no es culpa nuestra, sino que eso es histórico. Eso es histórico el que nosotras hemos trabajado con roles que hemos tenido obligadas que asumir. Entonces, cuando nosotros rompemos ese rol y creamos nuestras empresas o las asumimos como tal, empezamos a ver que no valoramos tal vez tanto, no valoramos tanto lo que nosotros estamos logrando, la diferencia que estamos haciendo. Hay mujeres que han tenido que asumir empresas porque les tocó. Recuerdo el caso de una mujer que enviudó, su esposo era el dueño de una de las mejores compañías, las empresas más importantes en el ramo automotriz. Ella madre de 3 hijos, de 3 hijas, ella no sabe nada, pero no hay nadie en la familia, solo es ella, y le toca asumir ese rol. Y las dificultades que tuvo para poder ella darse a escuchar en las decisiones que tomaba, porque era lo que había dicho su esposo, cómo lo decían, cómo lo había hecho el papá, el padre, incluso el suegro, o la mujer que la deja el esposo y empieza a hacer mermeladas. Entonces, como no asumimos esa valía, yo hace más de 30 años comencé una lucha en Costa Rica, que ha dado muy buenos frutos. Cuando a mí me decían, usted es la pequeña empresaria, y entonces yo comencé a decirlo en cada foro, no hay pequeñas empresarias, claro, no hay microempresarias, somos empresarias. Y entonces cuando a las mujeres les decimos, usted es una empresaria con una pequeña empresa,
Y entonces ya no es cuando ella se presenta, porque hasta eso, tal vez para doña Clara, que es de Argentina, no le suene muy familiar, pero nosotros en Costa Rica culturalmente no nos presentamos, esperamos que alguien nos presente, que alguien nos introduzca con otra persona. A las mujeres les estamos diciendo, no, lleve su tarjeta y presente. Y no es lo mismo cuando una mujer dice, yo soy una empresaria del sector alimentos de productos gourmet, dejó de ser la señora que hace mermelada. Claro. Entonces, ese reconocimiento es lo que nos cuesta. Aquí hay mujeres notables que tienen un poder de liderazgo, ya sea por crianza, por autoformación, pero no es la regla, son las excepciones, porque aquí tenemos realidades. Les voy a compartir que hace unos años una empresaria con una empresa que ella fundó, formó y desarrolló de mucho prestigio, le da trabajo a su esposo porque el esposo se queda sin empleo. Entonces ella necesitaba ir a sacar un vehículo, un financiamiento. Ella es la dueña de la empresa, la dueña de los recursos, la representante legal, y le dicen en el banco, pero tiene que venir su esposo a firmar. Esas cosas suceden hace poco, Sí. están sucediendo todavía. Cuando la violencia, porque al final de cuentas es una violencia patrimonial, cuando a la misma mujer no se le permite o la mujer no está tan fortalecida, tan consciente, Tan reconocida. tan ¿verdad? reconocida ella misma Ujú. como esa mujer que está aportando al país. Entonces, aquí hay situaciones que se dan cuando en una junta directiva, y le voy a contar una experiencia personal, yo estoy en esa relación que supuestamente es paritaria, porque es de iguales, pero no es de tan iguales. Y entonces hago una pregunta, no tengo la respuesta y tengo que levantar la mano la segunda vez para obtener una respuesta que era de interés no solo para mi empresa, sino para todo un sector. Al final recibo una respuesta de una tercera persona y pasa. Luego me llaman a una reunión, pero primero me endulzan el oído y me dicen, es que usted con toda la experiencia que tiene y la capacidad y conocimiento, queremos reunirnos con usted. Y yo voy entusiasmadísima, me dije, bueno, ¿en qué vamos a trabajar ahora? Y me dicen, es que fíjese que lo que le queríamos decir es lo siguiente, que es que cuando usted quiera hacer una pregunta en la junta directiva, hágamela primero a mí y yo se la paso al presidente, porque el presidente se siente incómodo cuando usted hace las preguntas. Y yo soy educada, yo soy polite, yo aprendí como una persona educada, Claro. a consultar. Y le comento a un colega y me dice este colega, hombre, ¿sabes cuál es el problema? Que quizás los temas que vos tocas no los tocan ellos, no los conocen. Entonces, en lugar de asumirse y dar una respuesta correcta, políticamente correcta, ¿verdad? De decir, bueno, mira, vamos a investigar, simplemente es obviarse. Entonces, al final uno analiza y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Observo a las demás mujeres, ellas hacen las propuestas, a ellas no les causa ninguna incomodidad el tema, porque seguimos siendo modositas, seguimos siendo muy, muy tranquilas, entonces seguimos siendo mujeres aceptables a nivel gremial, y eso se da a nivel de negociaciones. Vea, cuando yo quise, por ejemplo, en Costa Rica hace muchos años, se abrió los financiamientos para las empresarias. Yo fui con toda la ilusión como empresaria que me asumí hace muchísimos años, cuando tenía una microempresa de 2 personas, me asumí como empresaria y llegué y me siento, ¿verdad? Y entonces me empiezan a llenar, a tomar los datos y me dice el ejecutivo, ¿y en qué trabaja su marido? Y yo, es que yo no tengo marido. Y me dice él, qué lástima que no tiene quien la respalde. Yo me levanté y di la vuelta. Pero les comento, 25 años después, yo ya fui sujeta de crédito, pero con un crédito hipotecario, porque la propiedad hipoteca, pero además me hacen firmar un seguro de vida a favor de la institución bancaria, pero además me obligan a firmar un documento donde dice que yo además quedo de fiadora de ese financiamiento, que hay una propiedad que lo respalda. Entonces solamente la casa de mi mascota creo que no va a quedar hipotecada de alguna forma. Y cuando uno lee las noticias, esto es noticia pública, no es un secreto lo que voy a decir, y cuando nos damos cuenta que empresas manejadas por hombres, incluso más de una empresa de papel, El due diligence recibieron ni siquiera se millones de hace. dólares cuando ni siquiera existían las empresas. Ajá. Y esa realidad la seguimos viviendo las mujeres. Nosotros, como parte del sector privado, junto con la banca, elaboramos un programa que se llama Garantías Mobiliarias, precisamente para que las personas del sector PYME, hombres o mujeres, pudieran accesar los recursos financieros. Sin embargo, no se utiliza. Y seguimos siendo las mujeres las que se nos dificulta más el acceso a los recursos.
técnicos y financieros, porque por muy buenas intenciones que se tenga a nivel de política pública, siempre hay sectores que no están siendo todavía atendidos. Creo que falta siempre escuchar esa voz. Entonces, cuando las mujeres sí asumen que son empresarias y asumimos esa participación y esa responsabilidad, nos vamos dando cuenta de que hay realidades diferentes. Y lo hemos visto en juntas directivas cuando llega una jerarca, a una ministra o cualquier política. Entonces, después de los eventos, siempre están los tragos, siempre está el lobby. De 500 personas, 100 son mujeres, 400 hombres se quedaron haciendo lobby. De las mujeres, la mayoría se fueron, porque además tenían que ir a cumplir el triple rol de la mujer, la empresaria, la madre, la compañera o esposa. Y les comento así, muy breve, una experiencia que tuvimos hace años. Hicimos un taller y era contar el día de la vida de una mujer. Y se levanta una mujer súper maravillada, súper fortalecida, de sentirse una mujer ejecutiva, brillante, exitosa. Y comienza a contar el día de su vida, que cuando llega a su casa, se va la empleada, ella se queda con los niños, haciendo las tareas, preparando el uniforme, preparando la cena. Y le preguntamos, ¿y qué hace su pareja, su esposo? Bueno, él va a la computadora porque tiene trabajo que hacer, cosas que leer y le gusta jugar. Y entonces le digo yo, la incómoda, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que hace su esposo? No, él se va a la computadora y juega. ¿Y usted qué está haciendo? La cena, las tareas con los niños. Perdón, ¿me puede repetir qué hace su esposo? Cuando ella lo repitió la tercera vez, se sentó y dijo, ya entendí cuáles son los roles. No significa que esa es la realidad de todas las mujeres ni de todos los hombres. Yo conozco hombres que no se quedan a hacer lobby porque se van a dormir a los chicos en la casa, porque así es como dividieron, porque la corresponsabilidad en el cuidado es un negocio de dos, de la pareja. Capaz que las nuevas generaciones, y es lo que he podido observar, yo lo veo con mis hijas. Yo lo veo con mi hijo también. Mi hijo es una esperanza. Sí, mi hijo trabaja en una institución y él es de los primeros que se va, porque me dice, no, es que me están esperando para acostarles a dormir. Pero esas son las excepciones, claro, pero no son las reglas. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no asumimos también la parte de la participación como empresarias? Es que nos agobian las culpas, conscientes o inconscientes, de que vamos a ser malas madres, que al rato vamos a ser mala pareja, mala compañera, porque yo estoy cansada, ya no voy a estar igual para la noche. Entonces, este triple rol es agobiante, es agotador, y por eso es que las mujeres tenemos que estar en contacto con otras mujeres y hacer redes y escucharnos y apoyarnos. Pero a mí siempre se me ha generado una inquietud cuando hablamos mucho de que las mujeres somos resilientes y nos dicen tanto que somos resilientes, así como las pymes somos resilientes. ¿Qué significa eso? En Costa Rica tenemos el dicho de, bueno, aguantamos palos, nos caemos y volvemos y lo intentamos de nuevo, pero que no se convierta, ojo, el que somos resilientes en el modus operandi. En el modus operandi, y que de las mujeres, como de por sí somos resilientes, tenemos que seguir aguantando, pero además no solo eso, minimizándonos, invisibilizándonos y además renunciando a los espacios que hemos ganado. Y se lo digo porque por una experiencia que pasamos con varias mujeres empresarias, cuando comenzaron a levantar la mano y a pedir cuentas de los estados financieros, ya dijeron, no, y tuvimos que dejar una gremial, varias mujeres, porque nos dimos cuenta de que no íbamos para ningún lado. Entonces, renunciar a esos espacios que tanto que cuesta ganar, pero al final de cuentas, usted como mujer dice, ¿vale la pena? Voy a escoger mis batallas. ¿Vale la pena esta batalla? O busco otros espacios donde yo pueda tener una relación más de igual, donde yo pueda ser valorada como empresaria, como mujer, y nos veamos en igual relación. Como le digo, hay mujeres notorias aquí a lo largo de la historia que han ganado esos espacios y lo han luchado mucho, pero esa no es la mayoría. Tenemos camino por delante en políticas públicas, en la sociedad civil. Vea lo que pasa. Cuando la mujer renuncia a su espacio, cuando la mujer guarda silencio en una negociación, cuando un hombre viene y me saluda y me dice, ¿y cómo va su empresita? Yo me quedo, ¿cómo que mi empresita? Porque a un hombre no le dice su empresita. Es mi empresa y me ha costado sangre, sudor, lágrimas, sacrificio, esfuerzo, coraje. Y es una falta de respeto, pero eso no lo hacen. El diminutivo siempre le llega muchas veces. El diminutivo siempre llega. Entonces, cuando la mujer calla, porque siente que mejor quedar bien, porque lo tenemos en la piel, el sesgo inconsciente, la matriarcalidad que tenemos que tener, ese quedar bien siempre,
está en nuestra sangre, inconscientemente lo tenemos y la culpa nos va a seguir agobiando, y esto lo hemos hablado cuando hablamos entre mujeres, porque a veces son cosas que no se dicen, pero entonces es mejor a veces ceder el espacio, es mejor renunciar, es mejor guardar silencio, es mejor invisibilizarse. Hace unos años yo propuse a un empresario que admiro muchísimo y le digo, te propuse para un premio, para un reconocimiento como empresaria. Y me dice, pero ¿yo qué he hecho? Lo único que he hecho es mi empresa. Y eso a usted nos refleja cómo nos estamos valorando las empresarias y cómo no nos poco valor asumimos. que le asigna a su rol, a su trabajo, a sus logros. Entonces, cuando decimos, yo me peleaba mucho con un periódico que hay aquí, porque siempre era el empresario del año. Y yo siempre les mandaba una carta. ¿Y cuándo van a reconocer a la empresaria del año? Porque alguien me dice, pero es que vamos a ver, el mercado no tiene género, los productos no tienen género. Sí, pero las limitaciones y los retos sí tienen género, tienen rostro de mujer. Es más difícil para una empresaria salir adelante y mantenerse todavía, darse a respetar y ganarse los espacios. Es más duro. El reconocimiento, todavía tenemos mucho trabajo por hacer en reconocimiento. Voy a pasar con Coria si quiere hacer algún comentario con esta exposición de Noelia. Bueno, me resulta totalmente entendible, comprensible, y he visto también cómo ha sucedido esto en Argentina. Y efectivamente sucede eso, y por eso es que creo que efectivamente meterse a fondo con esto del ideal maternal que nos han puesto y que lo hemos mamado y que lo tenemos incorporado de manera inconsciente, es importante para ver cómo zafar. Hay maneras de aprender a negociar con eso, negociar con una misma y negociar con los otros. Y por eso es que insistiría, me parece bien esto de que efectivamente son transgresoras. Cuando las mujeres no respetamos la normativa, somos transgresoras. Entonces creo que lo mejor que puede pasar es que nos asumamos. ¿Qué quiere decir asumirse? Decir, efectivamente soy transgresora, efectivamente hay muchos que no me van a querer, efectivamente a uno les voy a caer mal y a otros me van a tratar mal, es problema de ellos. Yo soy transgresora y no dejo de ser la que soy. Creo que cuando uno se asume, se tranquiliza, porque como ya sabe que no le van a hacer aplausos, no espera, no se ofende tanto cuando no solo no hay aplausos, sino que hay malos tratos. Entonces, por eso, eso es lo que yo entiendo por asumirse como transgresora. Realmente entender que efectivamente no vamos a caer bien, porque no corresponde que caigamos bien, porque estamos yendo en contra de cómo estaba el poder distribuido en determinado momento, y lo que estamos pretendiendo es un reparto del poder. Nada más y nada menos, que eso los hombres lo tienen clarísimo. Como en el ideal maternal, al final el poder se lo ponía dentro del hogar, y entonces las mujeres que podían, dándose cuenta o no dándose cuenta, creían ejercer un poder con los hijos, con el marido, etc. Mentira, la reina del hogar. ¿La reina de cuántos? ¿De 2, de 3, de 4? Ser reina ser reina para muchos más. Entonces, bueno, creo que es riquísimo. ¿Cierto? Después, y le desearía mucha suerte y mucha fuerza para seguir peleándola. Y hay que seguir uniéndonos y seguir sensibilizándonos entre las mujeres y fortaleciéndonos y creando, creando alianzas. Y de repente las transgresoras, como son a veces incómodas, una de las cosas que he observado es que de repente las dejan de invitar, las dejan total y absolutamente en diferentes foros y en comités. Ay, no, porque es que hace mucho ruido. Ay, es que va en contra de la corriente, es que hay que convencerla mucho. Entonces, es que pregunta mucho. Una vez me dijo a mí una persona, el problema es que usted sabe mucho del tema. Y le dije, no, yo no sé mucho del tema. El tema es que la situación es que yo me preparo. Yo leo, si quiero participar, tengo la responsabilidad para tener un criterio propio. Para tener mi propio criterio y dar un criterio, ¿verdad?, sustentado. Entonces, pero como se acostumbra que las mujeres no trascendemos más allá, eso no significa, como le digo, los ejemplos de mujeres extraordinarias que tenemos en este país y mujeres admirables. Claro, pero somos muy pocas, somos siempre las mismas. Si nos vemos, contamos con los dedos de las manos. Entonces tenemos una responsabilidad de que se multiplique y que el camino que nos abrieron
se lo sigamos expandiendo Sí. a las que vienen. Claro, justo este foro lo que busca es inspirar a Así otras es. empresarias que nos están acompañando Sí. y que estos ejemplos sean realmente un motivo de inspiración para todas. Que no Voy a- tengamos miedo. Claro, lo más importante. Sí. Voy a pasar ahora con Cristina, que está en Illinois, dice que está a 3 grados, está bien frío por allá, que no tengo envidia, la verdad. Cristina es vicepresidenta del Grupo Financiero de Mercado Valores, con una trayectoria de más de 35 años. Como parte del proceso de sucesión al morir el fundador de la empresa, Cristina tiene el desafío de liderar la empresa. Y queríamos entender, Cristina, entendiendo la línea de la sociedad patriarcal, de nuestra cultura, el ser el hombre de bien que sabe crear, crecer y preservar la riqueza, ¿cree usted que la mujer tiene las mismas presiones a la hora de invertir su patrimonio y el apetito de riesgo es diferente a la hora de invertir? Gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes. Tal vez quería hacer una pequeña referencia porque ahora que las estaba escuchando y ahora que mencionabas, esta es una empresa que fundó mi papá, mis papás, mi mamá también fue parte del proceso hace 45 años. Y yo viví una experiencia muy bonita porque yo inicié un proceso de sucesión a su lado. Y eso también fue para mí muy satisfactorio. Soy la tercera de 4 hermanos, pero la única que siguió en este proceso, la segunda generación. Y fue fundamental tener el apoyo primero de mis papás, de la familia, para poder asumir este rol. Y hoy, con mucha satisfacción también, siendo una empresa de 80 personas, el 47% somos mujeres, y un comité ejecutivo conformado por 8 personas, de las cuales 5 son mujeres en cargos de gerencia financiera, tecnológica, negociación, fondos y el cargo que yo ocupo. Pero no quería dejar pasar el momento porque escuchándolas hemos logrado un trabajo colaborativo, ¿verdad? Y aprovechando la formación y el balance que aportamos hombres y mujeres en la empresa. Entonces, sí me parece que sí, es importante resaltar también estos procesos cuando se hacen de forma ordenada, son muy satisfactorios. Con la pregunta que me hacías en relación al tema de las inversiones, bueno, yo crecí en el mundo de las inversiones, ¿verdad? Desde pequeña, al lado de mi papá, oyéndolo desde que fundó el negocio. Entonces, sí creo que existen muchos mitos con respecto al rol de la mujer en temas profesionales, y ni qué decir cuando están hablando de temas financieros. Claramente, la mujer está encargada tal vez exclusivamente a labores del hogar, de crianza de los hijos, con poco acceso a la educación, pero todo eso ha cambiado. Y yo creo que muchas de nuestras habilidades precisamente nacen en esa primera administración del negocio que es la familia, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, manejo de presupuestos, proyectos, deberes, tomar decisiones en el hogar. Entonces, eso también me parece que es importante ponerlo porque dentro de esos roles que administramos, ese es uno. Y entonces cuando hablamos ya en materia de inversiones en otro ámbito, también es importante entender cómo funcionamos nosotros, ¿verdad? Con respecto a las decisiones en esta materia. Tengo un par de datos que me parece interesante compartir con ustedes. Hoy en día, las mujeres representamos el 50% de la población mundial y está bajo el control de la mujer 1/3 de la riqueza del mundo. Eso es muy interesante, porque precisamente nos hemos convertido en una fuerza económica considerable. Cada vez más relevante es el papel de la mujer en la generación de riqueza y, por tanto, su interés en administrar asuntos financieros. Algunas de las cosas que han contribuido a que esa riqueza crezca, ¿verdad?, durante todo este tiempo es precisamente que tenemos un mayor acceso a la educación, a los sistemas de salud. Participamos también en mayores emprendimientos, en posiciones de liderazgo, y hemos tenido también la oportunidad entonces de accesar puestos y mejores salarios, así que esto también nos pone en una condición diferente, donde tenemos la posibilidad también de pensar, bueno, y ahora, ¿qué prioridades tengo yo de inversión? Otros datos que son interesantes también que me parece importante compartir cuando hablamos de la perspectiva de la inversión desde la mujer, es que ustedes saben que tenemos una mayor expectativa de vida, ¿verdad? Y eso también influye mucho en los procesos de decisión. Considero que tenemos una menor tolerancia al riesgo y también tendemos a planificar más, con respecto también a nuestras etapas de la vida. Entonces, si estamos pensando en que vamos a conformar una familia, bueno, ¿qué implicaciones puede tener eso si yo estoy trabajando y
si tengo que tener una licencia de maternidad, de condiciones más flexibles de trabajo, y todo eso va a incidir también en las decisiones de inversión. Entonces, la identificación de riesgos, las vistas que sea diferente, ¿cierto? Correcto. Yo creo que, ¿y por qué? Porque creo que para las mujeres la riqueza es un medio para un número de fines y más que un fin en sí mismo. Entonces, buscamos una mayor asesoría, precisamente porque tenemos una menor aversión al riesgo, y dentro de ese proceso también buscamos esa asesoría para conocer cuáles son nuestros planes y objetivos de vida. Entonces, priorizamos también ese plan financiero, tomando en consideración todos estos temas que de alguna manera inciden. Para mí el perfil de las mujeres es mucho más conservador, ¿verdad? Y también busca una mayor diversificación con respecto a su perfil. Considero que también no nos gusta la incertidumbre y también somos más optimistas con respecto a largo plazo, donde entonces este horizonte de inversión también cobra relevancia a la hora de que tomamos decisiones de inversión. Entonces, un par de cosas también importantes a la hora de las decisiones de inversión es que, si bien es cierto, el desempeño y los rendimientos son muy importantes, creo que dentro del árbol de decisión tiene un peso fuerte el hecho de que invertimos también basado en nuestros valores. Entonces, tal vez para ir concretando, porque sé que estamos un poquito pasados de tiempo, la tendencia nuestra para invertir en proyectos y objetivos específicos, donde también con esa visión de largo plazo buscamos cómo garantizar una mejor pensión para mantener un estilo de vida, cómo podemos también dejar un legado para la próxima generación, o invertir en el negocio familiar, o inversiones también que tengan algún nivel de impacto, por ejemplo, a nivel de la comunidad. Claro, y yo creo que las emergencias, yo creo que en el perfil de la mujer siempre tiene una buchaca para una emergencia, ¿cierto? Correcto. Entonces yo creo que sí sabemos y queremos crear, crecer y preservar la riqueza, solo que tenemos otros intereses y otros motivadores que tomamos en cuenta a la hora de invertir el patrimonio y muy alineado también con ese apetito de riesgo. La otra pregunta es un poco transgresora, que es como las que le gustan a Noelia, y es básicamente desde tu visión en el sector financiero. ¿Has podido observar si hay quejas o decepciones porque los hombres que eligieron para amar o convivir, se les hace difícil tolerar la competencia y el éxito financiero que tenga la mujer? Bueno, sí, escuchando ahora a la doctora, doña Clara, considero que, bueno, primero es muy importante que la mujer tiene que cuidarse, ¿verdad? Tener una alta autoestima y no caer en el error de pensar que está mal, ¿verdad? Tener un mayor salario o una mejor posición y que entonces ve cómo justificarlo o ocultarlo, ¿verdad? Creo que hemos roto patrones, ¿verdad?, propios del género, hemos conquistado espacios que antes estaban reservados solo a los hombres, y el hecho de que tengamos un mayor acceso a la educación y que haya mejorado todas las políticas públicas en términos, digamos, de educación de salud, cuidado, educación, pues nos han permitido también prepararnos y ser más competitivas. Entonces, sí, claro que estamos en sociedades donde predomina esa cultura machista, pero creo que tenemos que superar eso, ¿verdad? El hecho de que la mujer gane más muchas veces puede generar sentimientos que hieren erróneamente la masculinidad, ¿verdad? Porque tal vez el dinero en el hombre está asociado con poder, con respeto, hay un tema de jerarquía relacionado con controlar, con poseer, con dominar, pero normalmente en la mujer, a diferencia de los hombres, es ese bienestar, digamos, a nivel económico, más bien se traduce en libertad e independencia. Es interesante, el otro día también estaba leyendo que las estadísticas indican también que el 40%, digamos, de las separaciones en las parejas, en los matrimonios, se da precisamente por esa incompatibilidad financiera, ¿verdad? Y muchas veces porque se da ese acceso profesional
que no es compartido. Ahora lo comentaba la doctora, ¿verdad? En caso de que una mujer llegue a ganar más, con más responsabilidades, y que le empiecen a reclamar porque llega tarde, porque atiende llamadas a deshoras, porque está desatendiendo la casa, la crianza de los hijos. Entonces, todo eso desgasta mucho la relación. Entonces, creo que hay que poner en perspectiva todas estas cosas y buscar esos espacios donde se genere confianza y transparencia con la pareja, porque si no se puede terminar la separación, ya sea porque la mujer renuncia a su posición y se someta a los viejos modelos de dependencia, o porque efectivamente haya, se deshaga, digamos, esa unión. Entonces, ambas terminaciones son muy dolorosas. Sí ha habido un cambio, creo, a nivel también de las nuevas generaciones de las mujeres. Hoy creo que las mujeres, sobre todo las que están dentro de este rango de las millennials, tienen una mayor confianza y se han empoderado desde temprana edad de esa toma de decisiones financieras, ¿verdad? Entonces, a diferencia tal vez de la generación de las baby boomers, creo que estamos muchas de nosotras, en donde esa independencia financiera, tal vez inclusive a la hora ya de contraer una relación formal, matrimonio o estar con la pareja, inclusive abandonan esa decisión financiera. En cambio, las nuevas generaciones están manteniendo esa autonomía y me parece que es sano. Pero por otro lado también creo que es importante, como consejo y también en el negocio en el que uno está, es como buscar también tener estas conversaciones para construir un patrimonio de forma conjunta, ¿verdad? Yo creo que es una bendición si las dos personas pueden trabajar. Si una gana más que otro, pues eso debería de tener un enfoque más bien de familia y no de tener el progreso de ninguno, ¿verdad? Sino que por el contrario, eso permita que crezca el patrimonio familiar. Excelente, Cristina. La doctora Clara, a ver si tiene, yo creo que aquí hay mucho material para comentar, ¿cierto? Bueno, creo que realmente es riquísimo todo el material que están trayendo y lo que están viviendo y lo que están haciendo. Y cada vez me queda más claro que estas posibilidades de cambio que uno desea ayudan muchísimo la posibilidad de empezar a trabajar grupalmente. Es decir, si se reúnen, suponte, varias empresarias o varias que trabajan en cosas, en empresas, y realmente se ponen a reflexionar sobre lo que significa para cada una de ellas el tiempo que le destina la empresa, cuánto tiempo le destina a otra cosa. A veces si uno hace una especie de lista de horarios y les pone, los pone en porcentajes, realmente asombra muchísimo, cada una se asombra muchísimo de descubrir de repente que a algo que consideraba muy importante solo le asigna el 10% del tiempo, porque la verdad que el único capital que realmente tenemos como seres humanos es tiempo y espacio. Ese es el único capital. Entonces, es muy interesante ver si uno se hace una especie de cronología de todo lo que hace, qué porcentaje le asigna a cada cosa. Y a veces uno se lleva sorpresas increíbles. Y eso se puede hacer grupalmente. Es decir, si uno planifica, por ejemplo, que van a tener 3 reuniones, pongámosle, para reflexionar sobre un punto concreto. Por ejemplo, cómo distribuimos los tiempos, cada una de esas personas que están. Cuán satisfechas o no satisfechas están con esa distribución que vienen llevando. Se van a encontrar que no solamente surgen muchas diferencias y muy interesantes, sino que además van a ir descubriendo cada una de las participantes cosas de sí mismas que nunca las habían pensado. Y no porque la otra se los dijo, simplemente porque la otra dijo algo que hizo correr otra cosa adentro, y entonces uno dice, pero claro, si yo estoy haciendo eso, y si realmente no es eso lo que yo quiero hacer, ¿y cómo se hace? Es un lío, y sí, es complicado, pero vale la pena. ¿Me vale la pena o no me vale la pena abordarlo? Y bueno, eso que es laborioso, pero que, a ver, si en general las mujeres estamos tan dispuestas a meter mano para ayudar en la laboriosidad de otros y para ayudarlos, caray, tenemos que poder poner las manos para ayudarnos en nuestras propias organizaciones. Y eso se logra grupalmente. No en eventos grandes, digamos, los eventos grandes son estos que son importantes
para mostrar qué es lo que hay, pero acaban surgiendo que si en cada una de las modalidades se agrupan, no más de 8 personas, como mucho, diría yo, 4 o 5 también alcanza, y fijan un punto y se reflexiona sobre eso, se adelanta mucho para nosotras y para las nuevas generaciones. Es un excelente uso de espacios reflexivos. Muchas gracias. Voy a pasar con Gisela. Gisela, ahora es tu turno. La verdad que tenemos tanto material tan interesante que aquí nos daría un par de horas más. Como dijimos anteriormente, Gisela es la primera mujer presidente de AmCham. Además tiene un rol ejecutivo en la empresa FIFCO. Y la pregunta para Gisela es, ¿cree usted que desde su experiencia nosotros como mujeres nos cuestionamos esos aspectos, entre comillas, deshumanizados y destructivos del éxito? Y buenas tardes a todas. Súper interesante lo que estamos aprendiendo de la doctora y de las compañeras. Yo sí creo que nosotros nos cuestionamos y tal vez me gustaría compartirles un ejemplo de esto. Yo llegué a FIFCO, bueno, primero me siento como outsider en algunas cosas que he escuchado porque diríamos en mi país que yo siempre he sido como muy brincona. O sea, estudié ingeniería, sentía que tenía el mismo derecho de hacer las cosas que los hombres, entonces me he sentido, digamos, muchas veces como transgresora, pero no lo siento natural. Eso creo que es lo que diría. Y el ejemplo que quiero darles de esta pregunta que me hace Vanessa es en 2008. Yo llego a FIFCO, es una empresa en la que el 90% son hombres, los empleados, obviamente el CEO, la mayoría de la junta directiva, y en la primera reunión que voy, el CEO dice, bueno, vamos a duplicar las ventas de la empresa, y él estaba súper orgulloso, feliz, porque ya lo habíamos logrado antes y quería volverlo a hacer. Y yo levanto la mano y les confieso con mucho miedo en ese momento, porque dije, no sé cómo van a tomar mi pregunta, pero yo dije, bueno, es que eso ya lo logramos, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Por qué no hacemos algo en materia ambiental? ¿Por qué no hacemos algo en materia social? ¿Por qué no somos líderes en otra cosa que no sea solamente hacer cerveza o los productos tradicionales? Y en ese momento hubo como un silencio sepulcral en la sala. Yo dije, ya me despidieron, pero el resultado, en resumen, es que dijeron, el CEO dijo, la verdad que me parece interesante, ¿tenés un planteamiento concreto? Yo le dije, claro, las mujeres siempre preparadas. Le dije, por supuesto que sí. Hay una teoría que se llama triple utilidad, en donde podemos no solo medir estado financiero, sino también valor ambiental y social. Esta es la metodología. Y él me dijo, bueno, entonces hacernos una propuesta de estrategia. Y desde ese momento esa ha sido la estrategia de FIFCO, y ha demostrado ser exitosa. Entonces, yo sí creo que las mujeres tenemos, digamos, mucho más conciencia de cómo se mide el éxito de manera integral, y cuando tenemos, la doctora lo dijo, la oportunidad de poder usar esos recursos que nos dan o esa oportunidad de participar, hay que usarlos. Y les doy un ejemplo más. Hace algunos años, al principio, me daba un poco más de pena con mi jefe, entonces era más cautelosa como le hacía propuestas, pero después él como que me daba tareas y trabajos y proyectos, entonces empezamos a tomar más confianza. Y un día me pide que construya un documento estratégico para compartir con todas las empresas cerveceras de América Latina. Entonces yo me siento súper honrada con el trabajo que me pone y me pongo a hacer. Y exactamente en el momento que me pongo a hacer el proyecto, y además de esto creo que era un tiempo que se juntaba con el fin de semana, era cerca del fin de semana. Y en ese momento mi hijo me dice, uno de mis 2 hijos, que era pequeño en ese momento, me dice que necesito un sombrero de Cat in the Hat. Y ya ni había tiempo de comprarlo por Amazon. Entonces yo dije, bueno, aquí yo tengo que hacer el paper y tengo que hacer el sombrero. Y efectivamente hacía el paper un rato, me cansaba, hacía el sombrero un rato. Pero lo que les quiero compartir es que cuando terminé el paper, la verdad que estaba muy orgullosa de lo que había escrito, le mando a mi jefe el paper y la foto del sombrero. Y entonces él se queda viendo y me dice, y qué bonito el sombrero. ¿Y el sombrero de qué es? Entonces le digo, bueno, para que usted sepa
que mientras estaba haciendo el paper también hice el sombrero. Y entonces se volvió y me dijo, la verdad que sí, es admirable cómo las mujeres tienen que jugar lo que decía Noelia, esos 3 roles. Y para mí fue como muy importante para que él pueda valorar y reconocer que somos diferentes, que las competencias que traemos y las capacidades son complementarias a las que ellos tienen y que son valiosas. Y yo por muchos años, confesaría con humildad, que trataba de ser muy parecida a los hombres. Me vestía muy parecido a ellos, trataba como de no molestar, no llorar jamás. Ahora lloro con total tranquilidad en una junta directiva sin ningún problema, porque me he dado cuenta que el valor que yo puedo aportar tiene que ver con esa forma especial que tenemos las mujeres, esas perspectivas diferentes, capacidad de networking, de ver más allá de la parte verbal. Entonces, ha sido un proceso de mucho cuestionamiento de lo que se vive en las empresas. Me hace mucha gracia cuando en AmCham algún hombre dice, bueno, es que esto no parece estar en el core, como en el centro de lo que deberíamos hacer, porque yo propongo un proyecto de responsabilidad social. Pero es que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces ha sido como un proceso interesante de evolución en el que las mujeres, doña Clara lo dijo muy bien, todas las mujeres que están acá y las que son líderes son brillantes, excepcionales, y no necesariamente todos los hombres que acompañan a estos equipos lo son. Entonces, es interesante porque uno empieza como a darse cuenta que de esa diferencia y de esa forma de ser diferente de las mujeres es donde realmente creamos valor, en lugar de tratar de parecernos a los hombres. Gisela, ¿crees vos que hay algún tipo de competencia corporativa, algo insalubre en el mundo empresarial? Pues sí, yo creo que es una realidad. La testosterona no hay ningún lugar donde se vea más que ahí. Bueno, también en la política, pero sí hay una competencia fuerte. Yo creo que el liderazgo femenino ha venido como a cambiar el estereotipo de lo que es éxito, aún para una compañía. Antes era solamente maximizar ventas y rentabilidad para los accionistas. Las empresas se han dado cuenta que eso no es suficiente, que necesitamos agregarle valor a otros públicos de interés, a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, al mismo gobierno, a las ONGs, etcétera. Entonces, ha ido cambiando. Yo creo que las mujeres hemos venido a agregar muchísimo valor en el mundo corporativo. Se ven los datos, Cristina los debe tener, el rendimiento bursátil de las empresas que tienen mujeres en sus juntas directivas y en sus comités ejecutivos generalmente es superior al de los hombres. Y yo no creo que que si fuera totalmente mujeres sería mejor. Creo que es el balance y lo que cada uno agrega lo que es importante. Entonces sí creo que hay una definición tradicional de éxito que se mide por dinero. Creo que, como decía Cristina, las mujeres tenemos una visión más holística de lo que es el éxito en general. Y yo personalmente les comparto la experiencia. Yo soy casada por segunda vez, pero en mi primer matrimonio dejaba que era mi esposo el que manejaba todo lo que tenía que ver con dinero. Yo decía, bueno, porque es que realmente no me importa mucho. Y creo que era un error. Creo que yo tenía que asumir mi rol, y además de que siempre fui generadora de ingresos, entonces debía haber asumido ese rol, que ahora creo, y es mucho más sano, digamos, en esta segunda oportunidad, comparto con mi esposo porque ambos generamos ese valor, pero creo que es un proceso de evolución, esa transformación de esa voracidad corporativa va cambiando, y al final las empresas se dan cuenta que es imposible seguir extrayendo y extrayendo sin dar de vuelta a la sociedad. ¿Verdad? Me parece que ya el modelo se agota, me parece que ya el modelo no es sostenible. Quiero hacerte otra pregunta relacionada a tu rol de las cámaras, y es básicamente, ¿cómo ves la construcción de puentes para generar acuerdos? ¿Se facilita o se dificulta teniendo un liderazgo femenino? ¿Cómo ha sido tu incorporación en este rol? Yo creo absolutamente que se facilita. Hay un libro lindísimo que habla sobre la forma en la que las mujeres usan su cerebro, que me fascinó, creo que se llama Linda Coughlin, la autora, y ella habla de la capacidad de networking y habilidades ejecutivas que las mujeres tenemos,
Inclusive habla de cosas como que el estrógeno nos aumenta la visión periférica, nos permite tener visión de más largo plazo, y yo creo que esa empatía y esa capacidad, digamos, de las mujeres de ver más allá y de ver el bien común, ¿verdad? Y no solamente como una negociación que suma cero, en donde si yo gano, la otra persona pierde, se ha mejorado significativamente con el liderazgo femenino. Muchas veces yo he estado en procesos de negociación, y les digo, procesos de negociación económicos. O sea, no estamos negociando como cosas como qué canción poner, sino dinero, digamos, que está en la mesa. Y las mujeres tenemos esa capacidad de ver múltiples opciones, de pensamiento como más de red, que nos ayuda a decir, bueno, tal vez si yo pongo estas otras cosas en la mesa, que tal vez los hombres son como más dirigidos, más puntuales, más profundos en un único tema, y ese es el tema que quieren ganar. Las mujeres con esa capacidad un poco más inclusiva, diría yo, podemos ver, y en una negociación o en la generación de alianzas, tal vez ver si la negociación o la conversación se está yendo por un lugar en el que se puede perder el rumbo, tratar de recuperarlo. Entonces sí, en mi humilde experiencia, yo creo que las mujeres hemos venido a llenar un papel muy relevante en la creación de acuerdos. Lo veo con doña Hazel, las cosas que están haciendo en el ICE. Lo veo difícil que los hombres hubieran podido tener esa humildad para decir, tenemos estos retos, los vamos a enfrentar, este es el camino, sentémonos con los sindicatos, hagamos estas cosas. Creo que esa capacidad de las mujeres es extraordinaria, y tontos los países que no la aprovechan. Y la construcción de puentes sin duda genera mejores oportunidades y un win-win para todos, creo yo. Doctora, ¿algo que comentar con lo que nos dice Gisela? Sí, hay tres cosas que anoté. La primera, que es lo último que se está hablando, es que evidentemente hay un cambio en la ideología del objetivo empresarial. Es decir, está viendo, y que seguramente este cambio tiene que ver con todo el cambio que está viendo en el planeta y con todas las cosas que están pasando, y que es muy, muy saludable. Antes que reventemos al planeta, mejor que nos hagamos amigos del planeta, y me parece que es interesante. La otra cosa es que efectivamente la administración del dinero es un trabajo. Entonces, si hay alguien que lo puede hacer y que nos ahorra algún tiempito de no tener que pagar esto, lo otro y verlo de más allá, y bueno, uno se prende. Lo que pasa que, como eso está todo metido en el manejo del poder, no resulta ser un reparto más o menos parejo en el caso de una pareja. Porque en el caso de las parejas que más o menos se animan a hablar las cosas y que están bien intencionados, lo que pueden hacer es decir, bueno, si esto es engorroso, entonces yo hago lo engorroso y vos haces el doble. O yo hago lo engorroso un año y después vos lo haces el otro año. Es decir, las negociaciones son múltiples las que se pueden hacer, pero efectivamente manejar el dinero y ver cómo se cuida, cómo se paga y todo lo demás, es un laburo. Y lo otro que diría... Ahora estamos cortos de tiempo, ya me están cortando, y yo creo que, bueno, tenemos un material interminable. ¿Puedo decir una sola frase sin nada más? Que otra cosa que trajo Gisela es que parece que ella pudo legitimar la diferencia, nada más. Y que es interesante. Así que, bueno, Clara, Cristina, Hazel, Noelia, bueno, en fin, ha sido una tarde fascinante. Hemos aprendido muchísimo. Les agradezco tanto compartir su sabiduría, su conocimiento, y quedamos realmente con muchas ganas de seguir aprendiendo de ustedes, y esperamos que el próximo año volvamos a tener un espacio como este. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, hasta luego. Ha sido un gusto. Gracias. Igual. Muchísimas gracias a nuestras panelistas del bloque anterior. Vamos de inmediato a un corte con varios anuncios de su interés y un video corto
para complementar con la entrevista, la presentación de Vaishakhi Sahi.